Ahora viene Javier, comprime un poquito la presentación. Que comprima la presentación, ya que Sí, también es verdad que hemos empezado un poquito más tarde, o sea que, ¿vale? Bueno, buenos días. Voy con lo mío, que veo que me va a tocar correr. Voy a presentaros el informe que se ha acabado elaborando por el Grupo de Trabajo de Aulas para su presentación al vicerrector y que incluye, saldrán al final de la presentación, si llegamos con tiempo, los gráficos y cifras de una encuesta que se remitió también a todos los responsables de centros, porque nos pareció interesante solicitar una serie de datos relativos a aulas, equipos, software de clonación y otra serie de aspectos para incorporarlo en este mismo informe y descubrir alguna serie de tendencias en la medida de lo posible. La primera pregunta en el momento de empezar a elaborar este informe del grupo de trabajo ponerse en marcha era definir en qué consiste este servicio. El servicio, bueno, de lo que voy a contar os sonará repetido respecto a lo que han dicho mis compañeros. Lo que pasa es que aquí en el informe lo estamos planteando en global y relativo a todos los centros de la Politécnica, aunque mucho os va a sonar ya. El servicio de aulas de informática de la UPM es, evidentemente, poner a disposición de toda la comunidad universitaria aulas con equipamiento informático y la gestión de ese servicio, es decir, su despliegue, mantenimiento día al día y reparación, en su caso, y atención de todo tipo de solicitudes. Para los usuarios finales. Los usuarios finales son toda la comunidad universitaria, docentes, personal docente investigador, personal de administración y servicio y, por supuesto, los alumnos. El primer detalle a tener en cuenta es que nos encontramos con diferentes topologías de aulas, básicamente 4. El aula característica de docencia, en el que hay un puesto informático para cada alumno. El aula de acceso libre, que se utiliza para trabajo libre de los chavales. Aulas mixtas, que pueden tener un uso u otro, y aulas de docencia, las características, como estamos aquí ahora, y un solo puesto informático para el profesor. Esos 4 tipos son las que nos encontramos en todos los centros de la UPM. Desde el primer momento teníamos claro en el grupo de trabajo que un núcleo fundamental de este servicio eran las herramientas, la herramienta que se utilizase para la clonación y despliegue de los equipos. Es un punto que se trata exhaustivamente en el informe y, como habéis visto, es el día a día de este servicio de aulas de informática. Este servicio de aulas de informática normalmente implica otro tipo de servicios como la autenticación, reservas, el mantenimiento de la infraestructura física de las aulas que hacen que el servicio redondo funcione o no funcione. Igualmente, lo que se saque o deje de sacar del servicio de aulas informáticas puede ser aprovechado, y de hecho se ha aprovechado en los centros, para otro tipo de servicios de los que son centralizados. El despliegue y gestión de aulas se puede utilizar para el despliegue de las máquinas de bibliotecas, de gestión económica, secretaría y demás. Bien, así claro, quedó claro desde el primer momento para nosotros que era un servicio esencial y crítico en el que los problemas deben resolverse normalmente in situ, en el propio aula, o bien en el momento en el que se plantea la incidencia, o si se puede prever y planificar en cualquier otro momento, pero in situ hay que resolver los problemas y además hay que buscar un tiempo mínimo de respuesta, porque cada momento que el aula no está operativa deja de darse clase, y si no se da clase la universidad no está cumpliendo aquello para lo que está destinada, además de la investigación. El informe está planteado problemas que hemos detectado y soluciones y propuestas para esos problemas. Problemas detectados. Aspectos fundamentales vienen derivados de la variedad de los centros de la UPM. No descubro nada, de los 20, 21, 22 centros, cada uno es de su padre y de su madre, y en esto también. Otro problema accesorio, que es una de las cosas que por supuesto deberían solucionarse en el futuro, es la ausencia de indicadores aceptados por todos, estandarizados, que nos permitan hacer un seguimiento o determinar qué está funcionando, qué está fallando y cómo se puede corregir. A día de hoy eso no existe, por lo menos a nivel UPM, que es lo que ve este informe. Problemas relativos al software. Quizá voy un poquito más rápido porque muchos lo han mencionado ya mis compañeros. Las continuas solicitudes de modificación de configuraciones en despliegues que ya están hechos, modificaciones que se han hecho a petición de los usuarios pero que no han sido validadas por el propio usuario y luego resulta que no funcionan. Se inicia un examen o hay un evento en un aula y de repente resulta que no hay suficientes licencias para el número de usuarios que tienen que tirar de ese determinado software.
Igualmente, caducidad sobrevenida del software. Una vez hecho el despliegue, resulta que, por los problemas que se han detectado que pueden existir de comunicación, el software que estaba instalado y desplegado deja de tener licencia. El problema de los exámenes en las aulas de informática, con lo que ello implica de aislamiento y autenticación del examen que se entrega. La movilidad de los alumnos intercentros, a día de hoy no resuelta, debería ser un objetivo UPM, pero a día de hoy es un problema. O la necesidad de que los equipos puedan tener un arranque de múltiples sistemas operativos. Problemas relativos al hardware. El objetivo principal, en cualquier caso, es disponer de unos equipos con un hardware suficiente y aceptable para que la experiencia de usuario sea aceptable. En el momento en el que el hardware se sale de unos requisitos mínimos, la experiencia de usuario es la que se va a resentir. Que frente a este objetivo o este ideal, que es lo que nos encontramos en el día a día de los centros, de la experiencia de los que estamos en el grupo de trabajo, de lo que hemos recabado de los datos solicitados y de lo que hablamos con todo el resto de vosotros. El principal que detectamos es que se fuerza la extensión del ciclo de vida de los equipos, porque el presupuesto es el que es y en los últimos años los recortes han sido los que han sido, y eso fuerza a que los equipos tengan que durar con su configuración hardware mucho más de lo que inicialmente estaba previsto. Estos equipos deben repararse in situ muchas veces, pero también suele suceder que no tenemos un stock mínimo de repuestos necesarios para hacer frente a esa incidencia. Igualmente, los equipos se van renovando en la medida que se puede y eso hace que convivan configuraciones de hardware obsoletas con otras que no lo son tanto, pero que igual tienen que soportar la misma carga, los mismos requerimientos de sistema operativo, de multiarranque con diferentes sistemas operativos y de la última versión más ferolítica del software que te demanda el profesor de turno. Problemas relativos al personal. El principal y el que está en la mente de cualquiera de nosotros es que el parque de equipos informáticos ha crecido exponencialmente. Esto es un hecho, porque la tendencia es que cada vez más la docencia es con herramientas informáticas, o sí, y en cambio la plantilla no ha seguido ni muchísimo menos esa tendencia, sino que incluso ha seguido la contraria. Ahí queda el problema. Es imposible muchas veces, en función de la plantilla y del movimiento inevitable de la plantilla, de bajas, de moscosos, de lo que sea, darle el servicio in situ y darlo full time, es decir, en cualquier momento de la docencia, de la semana laboral o de los fines de semana, si está abierto las bibliotecas o lo que sea. Igualmente, muchas veces es imposible cubrir toda la franja del servicio. Cada vez se demanda más que estos servicios de aulas informáticas esté disponible el mayor tiempo posible. Y muchas veces eso no se adecua con la disponibilidad del personal. Por otro lado, también queríamos recalcar en los problemas la insuficiencia de planes de formación para mantener esta plantilla de personal, que, como nos ha dicho el vicerrector antes, es ya talludita. Hay que mantenerla al día, hay que formarse, porque las nuevas generaciones, señores, vienen empujando muy fuerte y eso lo veis vosotros todos los días con los chavales en vuestras aulas. Problemas relativos al uso de las aulas. El problema principal que tenemos todos es que no hay una normativa común que indique qué, cómo, cuándo y para qué se pueden utilizar las aulas. Existen cosas sueltas, cada uno en su centro se las ha apañado como ha podido, pero no existe una normativa común. Una normativa común, luego se sale en las propuestas, avalada por los responsables de la universidad y que sea fácilmente asumible por todos los centros. Un problema que ha sido, el que viene a continuación, foco de discusión en el seno del grupo de trabajo, el problema de los usos no puramente universitarios de las aulas docentes. ¿Qué significa esto? Un aula docente en el que de repente tú tienes hecho un despliegue, una instalación, una configuración y hay que dar un curso de un aula, de una empresa, de no sé qué, una demostración que vienen a hacer de no sé cuánto y te solicitan tal instalación, tal otro. Está ahí la discusión de hasta qué punto nos afectan o nos dejan de afectar este tipo de instalaciones, que por otro lado probablemente son servicios que también tiene que dar la propia universidad. Y finalmente, el problema del inevitable uso de las aulas, nos referimos al de libre acceso para otros fines no de docencia o investigación. Vamos, los chavales y sus redes sociales, cuando no están con su tablet o con su móvil, sino que están intentando hacer eso mismo en las aulas de libre uso. Gracias.
Pasamos a recomendaciones y sugerencias. Creo que la primera línea es expresiva por sí sola. Personal, personal y personal. Son las demandas que hemos detectado dentro del grupo de trabajo y las que nos llegan de todos los responsables de los centros. Para mantener un mínimo de condiciones y de despliegue en las aulas, el personal suficiente y suficientemente formado, número de efectivos más capacidad técnica, es impepinable. Recomendaciones respecto al software de clonación de equipos. Lo que nos han dicho mis compañeros es impepinable el uso de una solución. Lo ideal sería que fuese una solución única, adoptada y adoptable por todos los centros de la Politécnica. Gestión automatizada de los despliegues, despliegue masivo, diferido en el tiempo. Por soporte y por presupuesto debería ser una solución para toda la universidad, por soporte, porque el know-how que generaría el uso de una única herramienta facilitaría enormemente la solución de cualquier tipo de incidencias. Y por presupuesto, porque evidentemente una solución, si fuese software gratuito, pues estupendo, pero si no lo es y se adopta para toda la Politécnica, va a ser mucho más económico. Los requerimientos técnicos, pues al hilo de lo que han dicho mis compañeros, múltiples sistemas operativos, despliegue desatendido, etcétera, etcétera, los habituales que podemos encontrar en cualquiera de las herramientas que se están utilizando ya ahora mismo. Respecto a la instalación del software, se hace una serie de propuestas que pueden ser revisables si se pretenden adoptar y extender a todos los centros. Debería establecerse que semestralmente el aula tiene que estar configurada y en el ideal no habría que tocarla hasta el siguiente semestre. Eso nunca es así, pero debería intentar establecerse un procedimiento ágil para que cualquier modificación de lo que ya se ha hecho sea fácil y rápida. Aquí se proponen que se facilite el equipo modelo que luego va a ir a las aulas, que el solicitante que pide un determinado software luego verifique que ese software, tal como ha quedado instalado, vale para el uso que quiere darle, porque lógicamente los encargados de la clonación no van a saber, o pueden no saber muchas veces, para qué sirve exactamente un CAD específico de despliegue de instalaciones eléctricas o cualquier otra cosa. Y, por supuesto, facilitar las licencias y los ficheros de instalación. Sobre la infraestructura física, fundamental sería que el tráfico de los despliegues estuviese aislado del resto de tráfico normal. Bien porque físicamente estuviese separado o, desde luego, porque se haga en tramos, en franjas horarias en las que no interfiera con la actividad normal del centro. El tramo estación-servidor recomendamos que tenga 1 giga de velocidad, porque el grueso de cualquier despliegue de las aulas es precisamente la transferencia de la imagen desde el servidor hasta las estaciones. Igualmente, el subsistema de entrada-salida, el disco duro, la interfaz de red, es fundamental que esté en condiciones para soportar este tráfico. Y la configuración hardware en las estaciones debería ser la adecuada, precisamente para conseguir una experiencia de usuario aceptable. Sobre el uso de las aulas, se propone que haya una única autenticación, tanto para personal docente como para no docente, los alumnos, única y exclusiva en cualquier centro, aula de informática de toda la UPM. Se propone que estén abiertas a toda la UPM, cada aula de cada centro de la UPM, pero también hemos detectado que los centros al mismo tiempo requieren guardar cierta dosis, cierta cuota de priorización de sus propios usuarios respecto a los que vienen de fuera. Deben planificarse franjas libres para el mantenimiento, maximizar el horario de apertura, porque es algo que demandan nuestros usuarios. Volvemos a lo mismo, una normativa UPM de uso común para todos, adoptada y sancionada por los órganos correspondientes, y debería existir un canal de comunicación ágil entre el usuario final, sea el alumno, sea el profesor, cuando surge una incidencia, para que llegue cuanto antes a los encargados de solucionarla y se proceda a su solución. Recomendaciones: una comisión, grupo, unidad que unifique, una solución para los exámenes, recomendaciones comunes respecto a la renovación de licencias para evitar los problemas de los que hablábamos antes, fomento del software libre, otra serie de recomendaciones. Bien, esto lo voy a saltar un poquito más porque es básicamente lo que ha contado Ginés. Otras soluciones software para aulas que hemos querido incluir en el informe porque consideramos que son opciones muy interesantes de cara a futuro.
las aplicaciones portables y la virtualización de escritorios. Además, son temas sobre los que creo que se va a hablar ya en otra ponencia. Bien, en los datos que solicitábamos a la encuesta que giramos a todos los centros de la Politécnica, se pedía información sobre aulas de informática para cada una de las topologías que habíamos hablado: docencia, alumnos libre acceso, mixto o aulas de docencia con al menos un ordenador. Y los ordenadores en esas aulas. Indicación de la arquitectura y sistema operativo. Aquí se habla también de máquinas virtuales o dual boot, porque a la hora de la contabilización de máquinas instaladas se ha contado que una máquina que tiene un arranque dual en realidad es como 2 instalaciones. Bien, respecto a porcentajes, ahora os cuento la disparidad que salta a primera vista viendo estas dos tablas. Veis que en el tanto por ciento, en el porcentaje de aulas por tipo de uso, en la parte grande del pastel, el 70%, son las aulas de PC único. Esto ocurre porque hay un centro, no sé si hay alguien aquí de arquitectura en concreto, que tiene un montón de aulas con PC único. Pero cuando digo un montón, creo que estoy hablando del orden de casi 100 aulas con un PC único. Esto descabala totalmente el porcentaje. Pero si nos vamos a los porcentajes de ordenadores de aula por tipo de uso, ya vemos que aquí la cosa se vuelve más racional. Y el grueso, el 60% de los ordenadores de aula, son ordenadores de aulas de docencia. El 21% sería el de aulas de acceso libre y el 12% de aulas de PC, de aulas mixtas. En número de, no en porcentajes, sino en cifras concretas, ahí tenéis el número de ordenadores por tipo de aulas, pues podéis sacar una idea. Por ejemplo, 1.916 ordenadores computados en base a los datos que vosotros mismos nos habéis mandado, 1.916 ordenadores dedicados a aulas de docencia, 660 aulas de libre acceso de alumnos. Respecto a la arquitectura de los ordenadores en las aulas, de calle, más de 3.000 son ordenadores con arquitectura PC y es anecdótico el resto de ordenadores. Y respecto a los sistemas operativos, pues ya veis que todavía a día de hoy el Windows 7 es el rey y 2.200 o 2.300 de las instalaciones corresponden a Windows 7. Además, se solicitaban datos sobre el software de clonado que se utiliza en la actualidad en cada uno de los centros y otro software que ya se haya probado y se haya descartado. Igualmente se solicitaba que se respondiese con sí o no a una serie de preguntas. Si se usa una aplicación para reserva de aulas, si hay una aplicación para gestión de incidencias, si hay una aplicación para distribución del software o un software específico para inventario. Y otra serie de datos relativos a firewall, autenticación y demás. Una explicación muy somera de este gráfico respecto al software de clonado que se utiliza en la actualidad, de las principales soluciones que ya han comentado mis compañeros, que son el OpenGenesis, el FOCOS, Clonezilla, Rembo en la antigüedad y bueno, antigüedad hace tiempo y otros. Podéis ver que el reparto del software que se utiliza en los centros en la actualidad o el que ya se ha descartado son datos perfectamente intercambiables. ¿Esto qué significa? Que una vez más se muestra la descoordinación que existe en este terreno en la actualidad, porque en la práctica nos encontramos con que el software que unos han adoptado ahora es el software que otros habían descartado antes de ayer y a la inversa. Con lo cual se observa una absoluta falta de criterio, voy a decir, y de uniformización, si vale el palabra. Y finalmente, en el resto de cuestiones que se preguntaban, pues datos relevantes. Por ejemplo, en otros datos se preguntaba si existen becarios que den apoyo a la gestión y mantenimiento de las aulas. Pues como podéis ver, pensábamos que existía más esta figura, pero en la práctica la mayoría nos dicen que no se utilizan becarios para este tipo de trabajo. Y si veis mayoritariamente, abajo a la derecha, se dice que prácticamente todos, el mismo personal que planifica y ejecuta el despliegue es también el personal que luego tiene que hacer el mantenimiento, que es lo que hay falta. Vamos, que no tenemos personal como para especializar tanto las tareas, sino que a todos nos toca hacer de todo. Eso es una, ¿verdad? Conclusiones, muy rápidos y mucho más esquemáticas de lo que están en el informe, que es un tocho de casi 20 páginas. Este es un servicio clave, el servicio de aulas informáticas. Universidad es docencia y la excelencia en la docencia cada vez más significa aulas de informática a la altura.
Creo que tal como está planteado es difícilmente rebatible. El palabra otra vez, es un servicio estratégico, requiere un compromiso a nivel de la universidad para homogeneización del parque de hardware. Si estamos abogando por la movilidad de nuestros usuarios entre cualquiera de los centros, esos usuarios deberían encontrar una configuración hardware similar en todos los centros de la UPM y, asimismo, una dotación de personal en todos los centros de la UPM para mantener el parque correspondiente. Finalmente, abogamos por que esto se convierta en un esfuerzo unitario, un servicio de UPM, creando conciencia de comunidad en el que efectivamente se actúe como Universidad Politécnica de Madrid y como servicio de aulas informáticas de la UPM. Y yo creo que esto es todo. Muy bien, muchas gracias, Javier.